Hola, soy Angie Uribe, mamá homeschooler por 7 años. El Ministerio Sola Escritura ha sido diseñado para poder brindarte ayuda no solamente en el día a día, sino también en todos los pequeños puntos donde nuestra imaginación y mente ya no puede llegar. La lectoescritura, un poco de planeación mensual o planeación semanal. ¿Qué es lo que necesitas? Nos encanta ayudarte. Recuerda que estamos hombro a hombro en este camino de la vida homeschooler. ¿Qué es homeschool? Mucha gente dice, no, pues es que homeschool es hacer escuela en casa y por eso el lema de nuestra conferencia, más allá, Beyond School at Home, es mucho más allá. Am, Me encantaba porque cuando comencé homeschool con mi hija, todo el mundo decía, pues cómprale su escritorio, cómprale su computadora, cómprale sus libros. Y yo, tiene 6 meses, todavía no puede con nada de eso. Pero vamos a ver un poquito de la historia de homeschool. No sé si tú te has preguntado, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué requerimientos tiene? ¿Se ve igual en todas las familias? Bueno. Fíjate que homeschool está basado en la educación familiar. Antes, hace muchísimo tiempo, cuando las sociedades comenzaban a establecerse, la enseñanza en casa fue el modelo original de educación, donde los padres le enseñaban a los hijos habilidades básicas y conocimientos vitales en el hogar o en la comunidad. ¿A qué me refiero? Bueno, pues antes el conocimiento se pasaba de generación en generación y eso era lo normal. No existían las universidades, los posgrados, los doctorados. eh, Era como que un uno a uno, ¿cierto? Este modelo existía incluso antes de la creación de las instituciones educativas formales. No siempre han existido las escuelas. De hecho, lo común y lo normal es homeschool. Lo que es nuevo y lo que es moderno son las escuelas o el sistema escolarizado. No somos raros, no es algo diferente de lo ya establecido. Más bien es como regresar a las bases, regresar al diseño que Dios colocó. Homeschool, nosotros lo tomamos desde una perspectiva bíblica. No solamente es sacar a mi hijo de la escuela y ya, sino que queremos ir un poquito más allá, cumpliendo con el propósito que Dios nos dio como papás para poder guiar a nuestros pequeñitos. La educación familiar, como te decía, se veía más o menos así. Un carpintero le enseñaba a su hijo la carpintería y este le sucedía en el negocio familiar enseñando a sus propias generaciones el oficio. Entonces, pues salía la familia de los carpinteros, la familia de los herreros y entonces el niño de 10 años tenía el conocimiento suficiente para que si su papá no estaba un día, sin problema, yo lo podía solucionar, ¿cierto? Más o menos así se veían los hombres. En las mujeres se veía mucho más bonito, en mi perspectiva, más hogareño de lo que tenemos hoy en día. Las mamás instruían a sus hijas en las labores del hogar, pero no nada más era cocinar, limpiar la mesa, barrer y trapear. De hecho, todas ellas sabían las actividades que eran necesarias para que el hogar funcionara, es decir, ir y atrapar la gallina, traerla, matarla, alimentarla, limpiarlos, incluso la comunicación con otras personas de manera apropiada y correcta como una mujer, ¿cierto? Existía muy marcada esta parte de el hombre se dedica a este aspecto de la vida, la mujer se dedica a este aspecto de la vida. Y está padrísimo porque nuestros propios roles dados por Dios nos cuidaban, nos protegían. Así se veía antes homeschool. Claro, no se llamaba homeschool, se llamaba vida cotidiana.
vida normal. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué eso dejó de existir? ¿Por qué si mi papá es biólogo, yo ya no soy bióloga? ¿Por qué si mi esposo es doctor, mi hija no es doctora? Bueno, miren qué bonito se veía. Me encanta esa imagen. Quiero una foto así con mi hija. ¿Qué cambió? Bueno, pues cambió la sociedad. Eso es lo que cambió, el interés colectivo. La escolarización surge de la necesidad de organizar y estandarizar la educación para satisfacer los requisitos en la sociedad moderna. ¿Cuáles eran esos requisitos? Bueno, lo que pasa es que el mundo comenzó a avanzar y entonces se crearon fábricas y entonces el estilo de vida de la gente comenzó a tener cierto, pues, sistema, especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando la industrialización y el nacionalismo impulsaron la creación de sistemas educativos estatales que formaran a los ciudadanos. También buscaban mano de obra calificada y querían promover la identidad nacional, además de cumplir con una función de disciplinamiento social. Es decir, tenían muchísimos jóvenes, muchísimos niños que no tenían nada que hacer o estaban en sus hogares, pero ellos necesitaban orden, necesitaban disciplina social. Es decir, no, es que este niño no se sabe estar quieto. No, no, no. Enséñale a estar quieto desde niño. Enséñale que tiene que sentarse 8 horas, porque son 8 horas laborales. Una persona que no ha practicado 8 horas sentado en un escritorio no puede mantener 8 horas laborales enfrente de una computadora, ¿cierto? Entonces, eh, eso fue lo que lo impulsó. Necesitaban mano de obra, necesitaban gente que llegara, saludara respetuosamente, necesitaban gente que cumpliera con los estándares sociales establecidos para así poder tener mejor producción, mejor ambiente laboral dentro de las fábricas. Fíjate que especialmente en México, cuando se escolarizó todo, fue de gran ayuda la escolarización porque había muchísima pobreza. Muchísima pobreza. Pues obviamente nosotros recordamos, ¿no? Nuestros abuelos que vivían en su casita y pues la típica imagen del mexicano con el guarachito y en el pueblito y lo que para la sociedad nueva era un gran problema fue que eran pobres y no tenían higiene. Por lo tanto, todos se contagiaban y se morían porque no tenían la costumbre de despertarse, bañarse, lavarse las manos antes de entrar. De hecho, eso fue todo un tema aquí en México. En México se tardó muchísimos años la escolarización, precisamente pues porque los papás tenían miedo de mandar a los hijos a la escuela para que se enfermaran, ¿no? Era muy, muy común, muy normal. ¿Cómo surge la educación obligatoria? Porque no era obligatoria. Hasta ahorita llevamos que como estudiaban los niños era lo que el papá les instruía. ¿Por qué se volvió obligatorio? Bueno, se volvió obligatorio. Lo más antiguo que sabemos viene de Alemania. Comenzó en Alemania a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII y de ahí se expandió. Fue un boom. Llegó a Estados Unidos después y el primer estado de Estados Unidos en aprobar que fuera obligatorio para los niños y jóvenes fue Massachusetts. Eso fue en 1789 y en el 52, 1852, en serio se estableció un sistema moderno de educación obligatoria estatal. De ahí fue como el boom, como lo nuevo, lo mejor, la sociedad, lo que te da eh,
presencia, educación. Entonces, pues obviamente llegó a México. Aquí estamos hablando de 1852 en Estados Unidos y en México en el siglo XIX, en 1842, se declaró la educación primaria como obligatoria, gratuita y libre. Libre. ¿Qué pasaba? Aquí específicamente en México, pues tenían muchísimos niños, eh, pues dicen por ahí, ¿no? Que la ociosidad es la madre de todos los males. Entonces eran muchos niños que al no tener nada que hacer, porque sus papás ya trabajaban en las fábricas, ya no tenían por qué ayudarles, tenían mucho tiempo libre y los hombres no ayudaban a las mamás en casa, eran las mamás y las mujeres las que los atendían. Entonces tenían un problema social porque había muchos niños sin hacer nada. Por lo tanto, comenzaron a decir, a ver, vamos a meter a los niños a la escuela y va a ser de forma gratuita, porque nadie llevaba a sus hijos a la escuela. Entonces querían como hacer, ya sabes, ¿no? La mega propaganda. Aparte de que tienes que venir a estudiar, no te va a costar nada. No funcionó por muchísimos años. El ausentismo escolar era muchísimo. Pero en 1867, Benito Juárez dijo, ok, es ley. No solamente te lo estoy ofreciendo, no solamente te estoy dando un maestro para que instruya a tu hijo, ahora es una ley y tienes que cumplir, ¿no? La educación obligatoria se fue extendiendo a otros niveles a lo largo del tiempo y me encantaron estas fechas porque nosotros pensaríamos que así ha funcionado el mundo siempre. Siempre ha habido escuela. Siempre los niños han tenido que ir 8 horas a sentarse a estudiar con un maestro. Pues no, fíjate que la educación obligatoria se fue extendiendo a otros niveles a lo largo del tiempo, como la secundaria, hasta 1993, y preescolar hasta el 2004, y la educación media superior hasta el 2012. Son fechas muy actuales, ¿no? No estoy hablando de los 1800, de los 1700, no estoy hablando ni siquiera de los 50, 60 o 70. Te estoy diciendo que en 1993, en el 2004 y en el 2012 es que México hizo obligatoria la educación. Antes de eso, las personas podían decidir si mandar o no a sus hijos a la escuela. Tal vez no lo mandabas al kinder y entonces lo metías a la primaria o no a la primaria y en la secundaria te lo tenían que aceptar. Ahora, estas leyes hicieron que si tu hijo no tiene el certificado de kinder, es difícil inscribirlo en la primaria. Y dice aquí que la media superior fue en el 2012. Entonces, hasta el 2012 tú podías decidir no cursar o no enviar a tu hijo a la prepa. Se acabó. Ahora era una obligación, ¿cierto? Como te decía, el propósito de la escolarización aquí en México era capacitar niños y jóvenes para aguantar 8 horas de jornada laboral. Ese fue el propósito. Se esperaba también obediencia. Tenían que ser capaces de seguir instrucciones claras y básicas. Y también se esperaba del niño que se comportara de una manera socialmente aceptable. Es decir, antes teníamos niños que tenían esta voluntad propia, este pensamiento propio, que eran instruidos por papá y mamá en casa, y a través de la escolarización se quería lograr orden, todos iguales. De hecho, una de las cosas que habla todos los documentos de cómo se creó la escolarización en México es que se buscaba que los niños fueran todos iguales para así poder trabajar mejor con ellos cuando se convertían en obreros. Así es que metían a todos en el mismo molde. A través de la escolarización se logró también impartir de manera uniforme un amor por la patria y orgullo de la nacionalidad. Recordemos que la escuela
no solamente es ir a estudiar matemáticas o que te enseñen a leer. Todos nosotros pasamos por escuelas en las que el lunes tenías tu, eh, ¿cómo se llama, amor? ¿El tiempo que tienes con la bandera? Mamá homeschool. Honores a la bandera, Honores a mamá la- homeschool. Los honores a la bandera. Y entonces te tenías que aprender himno nacional, juramento a la bandera, la del estado que te correspondía, en mi caso fue el Estado de México, y te creaban esta parte de soy mexicana. Es que es un orgullo. Y no está mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero este era el propósito del por qué se crearon las escuelas aquí en México, al menos. Al principio había ausentismo, ya que los niños y jóvenes formaban parte esencial de la economía del hogar. Entonces, venimos de un mundo donde el papá le enseña al hijo a ser carpintero, el hijo le ayuda porque pues es mejor dos que uno, ganan y tienen sustento bien para la familia, para lo que fue creado el trabajo. Y entonces viene la escolarización y dice, no, fíjate que necesito que tu niño sea obrero, porque al ser obrero, entonces pues a mi país me conviene, ¿verdad? La mano de obra. Y al sacarlo de la casa, de ayudarle al papá, pues la economía familiar se venía para abajo. Y al principio muchísimos mexicanos no mandaban a sus hijos a la escuela. Era como, pues, ¿cómo lo voy a mandar? Y entonces hubo todo este juego de aún de los derechos de los niños, ¿no? De tienes derecho a estudiar. Em, y sí, tienen derecho a estudiar, a conocer más, pero ¿quién decide qué estudia tu hijo? ¿Y quién decide qué aprende tu hijo? Con la escolarización es el Estado quien decide. Él decide qué quiere meter en la mente, hacia dónde lo quiere dirigir, porque te ofrece ciertas carreras y aún lo anima, ¿no? Obtén tu licenciatura, obtén tu maestría, tu doctorado. No estoy hablando en contra de la escolarización. Yo sé que hay muchas familias, en mi familia aún tengo una hermana que ella ama la escolarización y está bien, pero esta es la manera en la que poco a poco fue cambiando el homeschool y comenzó a hacer escolarización. Ujú. Solo te estoy contando la historia. Muchos padres, como te decía, no enviaban a sus pequeños a la escuela por miedo a enfermedades contagiosas, porque pues no había baños, no había donde lavarse las manos, tenían solamente un maestro para todos los grados. De hecho, al principio había un maestro que le enseñaba a los niños más grandes y los niños más grandes a los niños medianos y los medianos a los chiquititos. Entonces, pues dependían del aprendizaje, ¿no? Ahora, me gustaría em, platicarte rápidamente. Ya te platiqué la escolarización. ¿Cómo es que llegó a México? ¿Cómo es que funciona? Porque todos estábamos ahí. Quiero platicarte rápidamente de algunas corrientes de homeschool. ¿Cómo fue que de repente llegó la idea de, no, 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 a ver, vamos a ser diferentes y vamos a regresar a los principios? Este hombre que ves en pantalla es John Holt. Él fue a principios de los setentas, fue él quien reformó. Fue uno de los principales, no fue el único. Que dijo, ¿cómo que la educación es obligatoria? Él fue influenciado por dos personas, John Caldwell Holt y Ivan Illich. Y Arnold, no, John Holt fue influenciado por Ivan y Harold. Ellos dos escribieron dos libros que le llamaron muchísimo la atención a Holt en Estados Unidos. Y dijo, a ver, yo creo que en lugar de la educación, tenemos que ayudar a la gente a hacer las cosas mejor. Él regresó a lo básico. Dijo, ¿cómo crees que 8 horas? ¿Cómo crees que obreros? Eso no está bien. Me encantan sus libros. Si alguna vez tienes el tiempo de leerlos, por favor, léelos. Están muy, muy padres. Pero al mismo tiempo,
mientras él estaba aquí reformando, también Ray y Dorothy Moore comenzaron a hacer estudios e investigaciones. Y dijeron, a ver, vamos a empezar a ver si esto de la escolarización realmente está funcionando. Y vieron que los niños, esto fue lo principal que descubrieron, los niños no deberían entrar en el sistema educativo hasta no tener al menos 10 años de edad. Una vez que tu hijo tiene los 10 años, entonces va a obtener resultados educativos y sociales óptimos. Yo estaba padrísimo, porque estamos viendo que ya los estaban haciendo con el kinder obligatorio. Y kinder aquí en México son 3 años, 3, 4 y 5, y luego entras a la primaria a los 6, ¿no? Están súper chiquitos los niños. Y no son los únicos que pensaban así. Hay pues muchísimas personas que tienen currículums de homeschool diferentes que piensan de esta manera. Mientras más grande el niño, es mejor. Hay otros que dicen, mientras más pequeño el niño, es mejor. Es todo un mundo. De hecho, quiero enseñarte cómo se ve homeschool hoy en día, porque esto es en los 70s. Fíjate cómo se ve homeschool hoy en día. Si yo te digo, es que yo soy mamá homeschool, seguramente esto viene a tu mente. No, es que currículum de libros águila, es que también yo quiero que se centre en Dios todo el tiempo. No, yo quiero que sepa hablar y debatir. Eh, Hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Todo alrededor del niño es lo que influye y el niño tiene que ser uno con su ambiente. O hay quienes dicen, ok, prueba y error. Vamos a aprender todos juntos, el niño decide su ritmo. Eh, Hay quienes dicen que, y eso me encanta, que homeschool es un currículum. ¿Por qué me gusta? Porque muchos lo hacen así. Sí, homeschool es un currículum para ellos. En mi perspectiva, que es lo que quiero compartir contigo hoy, homeschool es mucho más que un currículum. Si tú dices soy mamá homeschool, vas a encontrar papás que te van a ofrecer eh, Charlotte Mason, te van a ofrecer aquí Vara y Callado, te van a ofrecer Classical Conversation y cada papá tiene su sistema, ¿eh? No estoy criticando, solo que nos enamoramos de ese sistema. La cosa es que no para todos funciona, ¿sabes? Tengo muchísimas amigas que compraron sus currículums y se quedaron ahí. O sea, fue así de, ¿sabes qué? No pude. No pude, me salió carísimo y está ahí, en una mesa, porque pues yo ni sé cómo enseñarlo, ¿no? Pero así es como se ve homeschool en la actualidad. Todos estos que te estoy presentando son diferentes métodos. Hay muchísimos más, hay infinidad de métodos para homeschool, pero esos son como los más comunes. Tenemos a Charlotte, tenemos Classical Conversations, tenemos el método Montessori, Waldorf. ¿Qué es todo esto? Son nombres, son personas, son libros. ¿Qué es? Son formas diferentes de pensar y ver la manera de aprendizaje de los niños. Cada uno de ellos piensa diferente acerca de la adquisición de conocimiento en los niños. Por ejemplo, Charlotte Mason, ella decía, lo soy, lo puedo, lo debo y lo haré. Ella estaba a favor de la naturaleza. El niño tiene que ir a la naturaleza, el niño tiene que conocer su entorno. Lo principal es que sepa que Dios es el que nos dio la capacidad de aprendizaje. Y algo que tenía ella, que me encanta, es que decía, el niño no tiene por qué leer cuentitos, tiene que leer libros reales, libros que cuando los abra y los lea, ella le llama libros vivos, se súper emocione y entienda y aprenda. Su idea es que la escolarización es igual hasta los 7 años en adelante y está súper a favor de todo lo natural.
¿no? Me gustan muchas de sus ideas, eh, no todas, pero me gustan muchas de sus ideas. Tenemos el método clásico. Este método está padrísimo porque está hablando de trivium y quadrivium, es decir, el conocimiento, la gramática, que una vez es entendido, la lógica, se transmite al exterior como sabiduría, la retórica. Entonces, este currículum está padrísimo porque le enseña a tu hijo a debatir, a hablar en público, a crear sus propias ideas, a poderlas expresar de manera, pues, con confianza, con una gramática correcta. Y el quadrivium entonces agrega la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Todas estas materias son básicas para este currículum. Em, Está súper padre, está muy bonito, quizá en algún futuro lo use con mi hija, ahora está muy pequeña. Este otro currículum es María Montessori y esta es una manera de pensar. Cada uno de lo que te estoy enseñando es lo que dirige tu vida, es lo que dirige tu mente, la manera en la que enseñas y la manera en la que tu hijo aprende. María Montessori, por ejemplo, decía, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y entonces ella dice, a ver, si el niño está entretenido, no lo distraigas. Si él está intentando abrir el frasco, déjalo. Que cocine desde chiquito, que tenga la confianza de su entorno, dale materiales. Es decir, tú te conviertes en el proveedor de lo necesario para que tu hijo, a su ritmo, crezca, aprenda y desarrolle ciertas capacidades. Es decir, el niño dirige el aprendizaje, tú solamente lo acompañas y lo facilitas. Ahora, no sé si sepas quién es esta persona. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo conoces. Fíjate que hace unos años, yo creo como en el 2000 tal vez, comenzó a ser súper sonadísima la manera en la que él ve el mundo. Howard Gardner creó la teoría de las inteligencias múltiples y muchísimos psicólogos se basan en esto. Dice que la inteligencia académica no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Es decir, él decía que, no sé, Messi tiene la misma inteligencia que, no sé, vamos a poner, ¿quién será Elon Musk? Él decía, son igual de inteligentes. Él es inteligente en esta área y él y este otro es inteligente en esta otra área. No sé si lo has escuchado, pero dicen, es que mi hijo tiene inteligencia musical. O es que mi hijo es inteligente para las matemáticas, pero le cuesta la lectura. Es que mi hijo es, como ya sabes, como muy creador, pero la memoria no se le da. Y entonces tenemos a Howard en nuestra mente porque así es como él veía el mundo. Todos son inteligentes, a su manera, en su área. Esto es lo que él presentaba y muchísima de la pedagogía de hoy en día está basada en lo que él enseñaba. Después tenemos la educación libre. Esta es una educación en la que, y era muy común antes, ahora ya no la he visto tanto, pero también es un poco común, donde el niño adquiere los conocimientos a través de tutores, es decir, el papá no enseña. El papá no está involucrado, el papá solamente paga. Y entonces dice, ok, mi hijo necesita matemáticas, mi hijo necesita lectura y necesita piano, entonces voy a pagarle clases de matemáticas y de lectura y de piano. Ujú. Esta es la manera de educación libre. Después tenemos, yo creo que la has escuchado, es muy sonadísima, la educación Waldorf. Lo puse entre paréntesis porque el creador es Rudolf Steiner. Waldorf era el nombre de la fábrica donde lo contrataron. Era una fábrica de cigarros, los cigarros Waldorf. Lo contrataron para que él fuera el maestro de todos los hijos de los obreros. Y fue
tan bueno el resultado que se empezó a extender toda su filosofía hasta el día de hoy. Esta es una corriente súper fuerte en las familias homeschoolers. ¿Qué es lo que él decía? Él decía que lo primero que influye es la personalidad del educador. Lo segundo, su manera de obrar. Y solo en tercer lugar, lo que dice. No sé si lo sabes, él es Rudolf, pero déjame te cuento un poquito acerca de él. Es, busqué así como que... ay, dame un segundo porque va a abrir aquí. Dame un segundito. Listo. Fíjate que él está presentado o se presenta a sí mismo. Dice que fue un ocultista austriaco, educador, autor teatral, pensador social, arquitecto, esoterista y autodenominado clarividente. Así te lo quiero leer porque su filosofía dentro de Homeschool está llena de tus sensaciones y tu conexión con la naturaleza, la música, eh, que puedas hacer esta conexión entre tu mente y la realidad. Y me gusta esta corriente porque da a los niños esta seguridad, este como madurez de comprender todo lo que los rodea para poder adquirir el conocimiento. En lo personal, pues lo que es él y toda su filosofía la mantengo como que con cuidado, ¿cierto? Hay cosas buenas, hay cosas malas, esto es lo que él era. Y Rudolf Steiner tenía su enfoque educativo holístico. Entonces, él buscaba como un desarrollo integral, no nada más la mente, no somos mente. Somos mente, tenemos los sentidos, aún tu alma tiene que tener la conexión con lo que tenemos afuera, ¿no? Con lo físico. Y de hecho, si ves los videos, te metes a buscar en internet, vas a ver como muchas cosas de fantasía. Esto es lo que este método ofrece. Fantasía, que los niños sigan creyendo en las hadas, en los duendes, en hacer todo con cosas de naturaleza, todo es con estas sensaciones que podemos adquirir, ¿no? Después de él, tenemos la educación en casa y tú dirás, bueno, ¿qué no eso es homeschool? Es uno de los métodos de homeschool. La educación en casa es a través de la compra de un currículum y esta asemeja la enseñanza escolarizada. ¿Cómo se ve? Así. De 9 a 2, escuela. De 2 en adelante, libre. O nos levantamos a las 8 y ya la parte del desayuno, lavar los dientes, la rutina matutina es parte de tu agenda. Y es como relojito, ¿no? Hay mamás que dicen, no, pues me encantaría que fuera relojito, pero la verdad no puedo, lo hago lo más que puedo, ¿no? Y son un poquito como que se dan esta libertad. Pero esa es la educación en casa. La educación en casa es cuando tú dices, saco de mi hijo de la escuela de 8 horas y lo meto 6 horas a estudiar en mi casa, ¿no? Sentados en la mesa del comedor, tiene que cumplir con los currículums, tiene que cumplir con las páginas, tiene que cumplir con el conocimiento y entonces seguimos la rutina, ¿no? Y por último, me gustaría contarte de las plataformas educativas. Esto es un boom. Hace poco, Dios me dio la oportunidad de trabajar con una escuela que ofrece precisamente este apoyo de manera, pues, online, en línea. Y fue interesante saber cómo el detrás de cámaras de estas escuelas. La persona que estaba dirigiendo la escuela podía fácilmente decir, oye, mira, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo ofrezco. ¿Puedes hacerlo? Sí. Y entonces yo maestra, estaba
de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la computadora dando clase tras clase tras clase a los pequeños, aún de kinder, y dirigiéndolos. Ahora vamos a llenar la letra A. Ahora vamos a leer tal lectura. Y el niño estaba delante de la computadora con un poco de interacción conmigo, em, pues aprendiendo, ¿no? El papá a veces estaba al pendiente, a veces no, era solamente el niño, dependiendo la edad. Y es como una escuela, solamente que en línea, ¿no? ¿Cuál es una de las ventajas de estas escuelas? Muchas de ellas son escuelas sombrilla. ¿Qué es una escuela sombrilla? Pues te cubre o te protege y te da certificaciones. Las certificaciones que ofrecen usualmente no son de México, son certificaciones extranjeras. Ahora, tenemos que saber que para que en México valga una de esas certificaciones, tiene que estar en el acuerdo correcto, me parece que es el de la Haya o algo por el estilo. No, se me fue ahorita la nota, pero si no estás dentro de ese tratado, no vale. Te pongo un ejemplo. Mi hermana estudió de primaria a preparatoria en una de estas escuelas sombrillas. Saliendo de la escuela, fue a la SEP por su certificado de bachillerato y le dijeron, híjole, ¿qué crees? Que no, esa escuela no sirve el tratado. Sirve si tú sales del país. Sirve si tú tienes tu residencia en otro lugar del mundo y lo quieres validar en México. Pero si tú vives en México, pues no concuerda, porque en México los únicos que pueden hacer válida tu educación es la SEP y INEA, INEA. Entonces, pues mi hermana tuvo que hacer colbach, ¿no? Para resumidas cuentas. Muchas de estas escuelas sombrilla funcionan si tú tienes el plan de salir. Si tú tienes el plan de salir de México, si tú quieres que tu hijo estudie en la universidad o la preparatoria en otro lugar, funcionan súper bien porque sales con el certificado de ese estado que es internacional y entonces tu hijo puede continuar como si nada su educación, ¿no? Pero si tu plan es que tu hijo se quede en México, tienes que poner atención en estas escuelas sombrilla. Muchas de ellas te van a ofrecer, ahora en México hay algunas que te ofrecen, bueno, te da tu hijo de alta delante de la SEP, que me haga unos exámenes, lo tengo como si estuviera dado de alta con mis alumnos. Pero tienes que saber que bien legal, no, la SEP no tiene escuela sombrilla. La SEP es la entidad que regula la educación aquí en México y es solo a través de ella y es solo de manera escolarizada. Es decir, si tú llevas a tu hijo y le dices, oye, es que mi hijo no ha estado en escuela desde bebé y ahora lo quiero meter a la secundaria, te van a poner trabas, te van a preguntar, nada que no se pueda lograr, porque gracias a Dios, la escuela, la escolaridad, la educación es un derecho para los niños aquí en México y es un derecho constitucional. Entonces, ¿te van a regañar? Sí. ¿Lo van a admitir en la escuela? Sí, porque es un derecho constitucional. Ujú. Eso es algo padre de nuestro país. ¿Cuál es la otra entidad? INEA. INEA surge porque los papás no mandaban a la escuela a sus hijos, ¿te acuerdas? Todo lo del ausentismo, todo lo de que no querían que sus hijos se enfermaran, y especialmente en las áreas rurales, los hijos siguen siendo parte de la economía familiar. Entonces se creó INEA para que adultos y niños que no han podido asistir a la escuela validen sus estudios. ¿Qué pasa con INEA? Que te pone edades. La primaria no la puedes validar hasta los 10, no puedes validar la secundaria hasta los 15, no puedes validar el bachillerato hasta después de los 18 o más o menos. Tenemos Ceneval. Ceneval a los 21 años. Tú vas, haces un examen único y si lo haces súper bien, ya tienes tu prepa, ¿no? Entonces sí tenemos opciones, no la SEP,
pero sí existen otras opciones, o Colbach, como te mencionaba con mi hermana. Ahora, después de todo esto que te acabo de contar, mucha información, nos queda la duda. Entonces, de todas estas corrientes, de todas estas formas de enseñanza para nuestros pequeños, ¿alguna de ellas está equivocada? ¿O cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor opción? Porque ya vimos que cada quien abarca el pensamiento del niño desde puntos diferentes. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros pequeños? Em, no nos gustaría, ¿no? Como papás homeschoolers, enseñar el currículum que no tiene tanto éxito. Casi siempre queremos buscar lo mejor para nuestros pequeños, gracias a Dios por eso. Bueno, pues quiero contarte cuál es la mejor manera de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta parte de la instrucción no se la dio Dios al gobierno, no es dada por Dios a tus pastores, no es para los abuelos del niño, es para los papás. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Sabes, la Biblia está llena, llena de versículos que nos animan a ser nosotros los que tomen las riendas de la educación de nuestros pequeños. ¿Por qué? Pues porque el interés del Estado no es la salvación del alma de mi hijo. El interés del Estado es tener gente que trabaje, que labore, que económicamente haga que el país funcione, porque no tienen una cosmovisión bíblica. Te voy a enseñar dos imágenes. Tú puedes ver la primera. Y es un papá con su celular y una pequeña con su celular. Y por el otro lado tenemos a la mamá con la niña, ¿no? Me gustan estas dos imágenes porque algo sí te puedo decir. Los niños no aprenden por palabras. Los niños aprenden con el ejemplo. Instruye al niño en su camino. No se refiere a que le des instrucciones. Levántate temprano y báñate. Siéntate en la mesa y estudia. Respétame, no me grites. Esas son palabras, esas son instrucciones. La Biblia no se refiere a eso. Lee, suma. No. La Biblia se refiere al carácter, al corazón, a la persona, lo que tu hijo es. Em, y yo te puedo prometer que lo que sea que tú hagas, tu pequeño lo va a copiar. Y de hecho, hasta tenemos como historias chistosas, ¿no? En casa. Como de repente tú caminas de una forma y tu hijo camina de la misma manera. Tú respondes de una forma y de repente de manera inocente tu hijo lo reproduce de la misma forma y todos reímos y todos, qué chistoso es mi hijo, pero no nos damos cuenta que hacer homeschool no se trata de que tu hijo sepa leer, no se trata de que tu hijo vaya a la universidad, se trata de cuidar, crecer, moldear e instruir a tu hijo en lo que debe hacer. Hoy en día, y uno de los porqués yo decidí definitivamente no enviar a mi hija a la escuela, fue toda esta corriente de la comunidad LGTB en uno de los kinders después de la pandemia, donde mi hija, yo pensé que tal vez podría ir, comenzaron a decir, bueno, lo que pasa es que un día al mes tu hija va a decidir si quiere ser niño o niña y nosotros nos vamos a referir a ella. Si ella quiere ser niño, va a ser niño. Y tú no vas a estar enterada porque es parte de sus derechos de la infancia. ¿Quién está instruyendo al niño? Ni siquiera ese maestro. Es un plan global. Recordemos, hermanos, que quien dirige, manda este mundo es el príncipe de este mundo, es Satanás.
Y él está enfocadísimo en su parte. Fíjate qué tan enfocado está que ha logrado sacar a nuestros esposos 8 horas o más para ir a trabajar, en lugar de gastar esas 8 horas instruyendo a nuestros pequeños en lo que era antes, la carpintería, la herrería. Ahora el hombre tiene que salir a generar dinero, como este sistema lo tiene, y no lo estoy satanizando. Solamente te estoy diciendo, alguien está interesado en tu hijo. Definitivamente lo va a empezar a educar. Hoy en día yo te aseguro que tu hijo tiene ciertos conocimientos que tú jamás le has dado, porque hay alguien interesado en él. Tenemos que ser papás sabios que estén más interesados y más involucrados en la crianza de nuestros pequeños. La segunda imagen es la imagen de una mamá con su hija y si lo has hecho, yo creo que sí, es lo más padre del mundo poder enseñar a tu hija a cocinar y poderle dar herramientas para que sea femenina, para que cumpla el rol que Dios le dio, pero también crea confianza, crea seguridad, crea el ambiente propicio para que ella pueda venir contigo en sus años de adolescencia y platicar de cosas más profundas. Dice este otro versículo que me gusta mucho. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la instrucción, la dirección de tu madre. Cuando sigue el versículo dice, porque adornos de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahí se me fue. Ahí está. Hermanos, en tomar el rol que Dios nos dio, hay bendición para nuestros hijos. No lo estoy inventando, la Biblia lo dice. No digo que sea fácil, pero es lo que Dios diseñó. En que tú tomes el rol de ser tú quien enseña a tu hijo, hay bendición para tu hijo. Cuando tú le instruyes, cuando tú le diriges y tu hijo sigue esa voz y sigue esa dirección, dice aquí que va a ser como adornos, va a ser como collares a su cuello. Hay bendición en ser un padre o una madre involucrado. Ahora dice aquí, todos no lo sabemos, yo creo que nos lo enseñaron en parvulitos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿cómo queremos que nuestros hijos nos honren cuando nuestro enfoque es no has terminado el currículum, no has hecho 2 horas de homeschool, te falta leer? Y tengo que ser un poquito clara en esta parte, hermano, quiero animarte, quiero realmente animarte en esta parte, porque muchas veces cuando llegamos a esta parte ya estamos rebasados y somos humanos y nuestro carácter cambia. Y por más que nosotros queremos mostrar amor y ternura y ser padres amorosos, pues el pecado que también está en nosotros sale y entonces nos volvemos ogros. Ahora imagínate un hijo que confía al 100 en ti, un hijo que tú eres su mundo, tú eres su protección, que está junto a ti todo el tiempo porque están en la casa. Tiene que ser sometido también a tu carácter, a tu falta de sometimiento de carácter a Cristo. Y entonces ven con papás explosivos o con papás regañones, ¿no? Mejor mandarlos a la escuela, allá no les gritan. No es cierto. Pero realmente queda esta parte para pensar, para decir, bueno, es que pues mejor en la escuela porque salen y juegan y corren y yo no les estoy gritando todo el tiempo, ¿no? Pues no, mejor sometamos nuestro carácter a Cristo y seamos padres que muestran cómo Dios sí trabaja en nosotros y cómo es real la vida cristiana, que no nada más son versículos dichos, que es verdadero que Dios obra y cambia nuestros corazones. Esta es una frase que constantemente me repito cuando estoy estudiando con mi hija. Muchas veces viene ya te dije que 2 más 2 es 4.
qué parte de 2 más 2 es 4? ¿Por qué sigues diciendo 5? ¿No? Y mi hija aún hasta de broma, ¿no? 5. Y yo, me da el soponcio. Bueno, fíjate que esa es una frase que me encanta. Si el corazón de tu hijo será lastimado por tus métodos de enseñanza, de la corriente que tú quieras, con el currículum que tú quieras, de la forma que tú quieras, es mejor que tu hijo no adquiera conocimiento alguno. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es su salvación, su alma y no su titulación. No sabemos cómo es que Dios va a obrar en la vida de nuestros pequeños. Ni siquiera sabemos si les va a dar un trabajo en lo secular, pero sí sabemos que su alma, su corazón, deben estar enfocados y creciendo en el camino de nuestro Señor. No vale la pena que tu hijo sepa leer si lo hizo con una mamá gritona. No vale la pena que tu hijo se aprenda las tablas si durante 1 hora le estuviste gritando y pegando y castigando y dándole consecuencias. Tenemos que comprender, hermanos, que dentro de homeschool la prioridad, más allá del aprendizaje, es el corazón de nuestros hijos. Es que vean a Cristo en nosotros. Es que vean la realidad de la vida cristiana. Que vean madres piadosas. Que vean padres amorosos. Padres que son autoridad. Que ayudan a sus esposas. Que dirigen a sus hijos. Que están involucrados. Y madres que pueden pedir perdón. Que pueden decir, híjole, perdóname, o sea, me súper enojé y tienes razón, ya vamos a dejar matemáticas, ¿qué importa? Me importa mi relación contigo. ¿Sabes qué? Que cuando el niño crece en un ambiente seguro, el niño aprende. Porque Dios nos diseñó para aprender. Eso está padrísimo. Y esa es más o menos la manera en la que Dios me ha mostrado que, que hay que educar a nuestros pequeños. Hay que aprovechar sus primeros años. Sí o sí. Porque es cuando por naturaleza están aprendiendo. Están aprendiendo a caminar, están aprendiendo a leer, están aprendiendo a obedecer, están aprendiendo a, si quieres un idioma, están aprendiendo a jugar, están aprendiendo reglas de convivencia. Van a aprender. No van a ser analfabetas. Te lo puedo prometer. No lo van a hacer. Pero puede ser que un niño bien estudiado llegue a una vida adulta y entonces no crea en Cristo. Tristemente, eso es una historia muy común en familias homeschoolers. Muchas de las familias homeschoolers tienen un momento de tristeza cuando en la juventud los niños deciden no seguir a Cristo. Después Dios los llama en su grande misericordia. Pero hermanas, nuestro enfoque no es que lea. Nuestro enfoque es que vea a Cristo en nosotras. Ahora, mi hijo es. Y podemos decir, no, Angie, es que tú dices eso, pero es que tú no sabes que mi hijo es bien hiperactivo. Es que tú no sabes que mi hijo es bien voluntarioso. Es que no entiendes que mi hijo no sigue reglas. O sea, es que esa es la norma común, como decía Jessie, ¿no? Ese es así como que el cielo y el paraíso y la realidad. En la realidad mi hijo simplemente no puede, ¿no? Bueno, te quiero animar a una cosa. No todo en la vida de nuestros hijos es desobediencia y pecado. Y entonces tal vez digas, me salgo de la conferencia. No, por favor, espera. No todo es pecado, no todo es pecado, hermana, no todo es obediencia. Tenemos que conocer el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Ser una mamá homeschool no es nada más enseñar las cosas básicas de aritmética. Es meternos y sumergirnos en la forma en la que Dios nos creó. Entonces, tienes que conocer la etapa de tu hijo, tienes que ayudarle a desarrollarse. No siempre lo que se ve mal está mal. Y te voy a contar un ejemplo. Mi esposo lo cuenta muchas veces y a mí me encanta.
Cuando mi hija tenía como, yo creo que 5 años, ¿no? Más o menos. Llegamos a una casa donde la puerta tenía puerta y reja de afuera. La reja de afuera es de metal, o sea, suena muchísimo. Y mi hija entraba, ¡pa! Azotaba la puerta y se metía a la casa. Y mi esposo y yo como que, ¿qué fue eso, no? Yo nunca le enseñé a azotar una puerta. Y la segunda vez, y la tercera vez, y azotaba y azotaba y azotaba la puerta, ¿no? En algún punto, cuando mi esposo obviamente dijo, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ya le dije como 100 veces que no azotes la puerta. Se detuvo, le llamó a mi hija y le dijo, a ver, esto es azotar la puerta. ¡Pa! Yo te estoy pidiendo que no azotes la puerta. Mira, la puerta se cierra así. La agarras de aquí, la agarras de aquí con suavidad, la empujas y hace clic. Cuando hace clic, ahí la dejas, ya cerró. Nunca jamás volvió a azotar la puerta a mi hija. Dijo, eso era, no azotes la puerta. Ay, tan fácil de entender. Para mí, adulto, era fácil de entender, para ella no. Ella requería un proceso de enseñanza para comprender que azotar significa aventar, ¿no? A veces creemos que nuestros hijos ya saben. No todo lo que se ve mal está mal. Mi hija no estaba siendo desobediente. No tenía el conocimiento necesario para obedecer. Y eso, hermanas, requiere compromiso. Eso requiere involucrarte. Eso requiere poner atención. ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Qué es lo que o no estoy comunicando o no está entendiendo? ¿Cómo funciona su cerebro? Ah, ese es otro campo. ¿Cómo funciona el cerebro de nuestros hijos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has investigado? Hay una cosa, y solo voy a tocar este tema literal de pasadita, que se llama corteza prefrontal. Esta parte del cerebro se desarrolla o madura hasta que la persona tiene 25 años. 25. Y es la encargada de que tengas control emocional. Es la encargada de que razones. A veces les decimos, ¿no? ¿Qué no piensas? No, todavía no se desarrolla su corteza prefrontal. No, todavía no piensa, ¿no? Es la encargada también de la lógica. De, y a veces lo decimos, a ver, si te dije, levanta el plato y ponlo en el fregadero, ¿qué vas a hacer? Y los niños, "Eh, es que todavía no están ahí. No es desobediencia, no es pecado, no te frustres. Está madurando. Ahora tienes que saber que hay enemigos de la maduración correcta de la corteza prefrontal. El número uno, la pantalla. No sé cuánto tiempo tengas a tu hijo enfrente de la computadora, no sé si tu método de enseñanza es a través de las escuelas online, no sé si lo dejas ver qué programas, porque hay unos que tienen más luces, más movimientos, más sonidos, todo influye. Eh, las emociones también son un alto para que se desarrolle de manera correcta. El no dormir. ¿A qué hora se duermen? Porque no por ser homeschoolers, ay, es que nos dormimos a las 2 de la mañana. O sea, odias a tu hijo. Sí, no, es que yo quiero que mi hijo no madure. Nunca. Y luego cuando está en la juventud, ¿por qué no me obedece? Bueno, pues es que lo dejaste que se durmiera a las 2 de la mañana todos los días, ¿no? Eh, Eso es parte de instruirlo. Hijo, tu cerebro necesita descansar y a tal hora temprano te vas a dormir y no ves pantalla y no tienes todas estas cosas que te... El estrés, perdóname, el estrés también es un... que te estresan. El estrés es una cosa que detiene el desarrollo de esta parte de nuestro cerebro de manera increíble. Ahora, tú dices, es que ¿de qué se va a estresar si está en casa? ¿De qué te estresas tú? Ah, es que el dinero. Créeme, tu hijo está estresado por el dinero. Es que se nos hace tarde siempre. Es que nos tenemos que apurar. Ah, ahí está el estrés de tu hijo. No, es que si salimos a la calle y se lo roban.
Ahí está el estrés de tu hijo. Tú eres el estrés de tu hijo. El día que tú aprendas que lo que tus hijos escuchan, lo perciben, lo entienden a su nivel, afecta la manera en la que ellos se sienten. El día que yo aprendí que estarlos apurando todo el tiempo lastima esta parte de su desarrollo y de su maduración, a veces me dan ganas de gritarle a mi hija, ¡vámonos! Y digo, "Ah, no, hija, no vamos tarde". Ahora, los que me conocen saben que siempre voy tarde. Entonces, pues digo, híjole, no, pues ya, de todas maneras iba tarde, entonces ¿para qué le apuro, no? Hermana, pon atención. No todo es malo. Hay que estar involucrados en el desarrollo correcto, fisiológico de nuestros pequeños. Es nuestra labor, no es de ellos. Ahora, ya para terminar nuestra conferencia y este ratito en el que podemos estar juntos, me gustaría decirte que sí es hacer homeschool. Ya te enseñé muchas de las formas, te enseñé muchas corrientes de pensamiento, el por qué la escolarización y cuándo fue el homeschool. Hemos visto la palabra de nuestro Dios animando nuestro corazón, pero te voy a ver como decía Jessie, ¿cómo se ve en la vida real? Ajá, muy bonito. ¿Qué hago? Bueno, hacer homeschool en casa es amar a tus hijos de tal manera que estás dispuesta a volverte a aprender las tablas, las fracciones, las partes de la oración. ¿Cuál es el sujeto, el predicado, el objeto indirecto, el objeto directo? Ay, no, espérate, es que yo saqué cero. Sí, bueno, ya tienes edad suficiente para volvértelo a aprender. No es como, ay, toma, hijo, aquí está, apréndetelo. No, 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 no. Hacer homeschool es amarlo como para volver a ser tú también estudiante. Hacer homeschool es disfrutar sus locuras, es detenerte y escuchar sus necesidades. Tal vez hay días en los que tu hijo está súper cansado y tú quieres que cumpla el horario de homeschool. No, espérate, no tiene que ser diario, no tiene que ser 8 horas. Pueden ser 20 minutos, puede ser en la cama, puede ser en la cama con un cafecito leyendo un libro. Tal vez ese día no hiciste matemáticas, pero conectaste con tu hijo. Tal vez ese día no cumpliste lo de geografía, pero tu hijo encontró un lugar seguro en tus brazos, no una mamá enojona, un lugar seguro. Es lo que somos para nuestros pequeños. Y definitivamente este es mi talón de Aquiles. Me gusta mucho, pero híjole, hacer homeschool es volverte cositas. Sí, así de grande soy. Para los que no saben quién es Cositas, era una persona que hacía manualidades en la televisión. Vámonos a volver más actuales. Vuélvete Art Attack. Vuélvete Mr. Maker. Conviértete en Art Ninja o en los hermanos Krat. Y si todos estos nombres dijiste, ¿qué es eso? Métete a YouTube, velos y entonces detente un segundo. Porque tener hijos en homeschool y no hacer manualidades con ellos no empata. ¿Por qué no empata? Porque ser niño es ser creativo. Ser niño es hacer una manualidad fea. Es no seguir los pasos a veces y llenarse de pegamento. Es pintar lo que para nosotros no tiene sentido, pero que para ellos es hermoso. Eso es ser niño. Eso es algo que de adultos ya no hacemos. Si alguien me dice, ay, vamos a hacer una manualidad, yo le diría, no. Pero si mi hija me dice, mamá, vamos a hacer una manualidad, órale, vámonos. Vamos a pintar nueces con plumones. Vamos a agarrar rocas y les vamos a hacer gusanitos. Vamos a hacerlo con comida. Date imaginación. Estas páginas están buenísimas, te dan buenas ideas. Ser mamá homeschooler es escuchar lo que soñó. ¿No te ha pasado que empieza a contarte su sueño y dura casi casi hasta la noche? Y empieza y te lo cuenta y te lo cuenta y tú así de, oh, sí, ya, apúrate, ya vámonos. Y no, 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 espérate, es que ahí no acabó mi sueño. Fíjate que luego en mi sueño yo soñé que papá, papá, papá.
Dale tiempo. ¿A quién más se lo va a platicar? ¿Con quién más va a conversar? ¿Qué otros oídos van a estar atentos a su voz? Los que estén atentos a su voz no va a ser para decirle, oye, qué feo sueño. Ay, qué bonito sueño. No, van a ser para decirle, ok, tú eres su mamá, tú eres su papá, tú eres su lugar seguro. Eh, Como te decía, es tener la conciencia de mostrarle a nuestros hijos que pedir perdón no es pecado. Claro, estoy en contra de la corriente que es una corriente de disciplina respetuosa que dice pídele perdón y que él te vea y no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido cristiano bíblico que dice si ofendiste, pide perdón. Ok, ¿sabes qué? No debía haberte gritado, lamento que lastime tus sentimientos. Tan tan, pero sigo siendo tu mamá y sigo siendo la que manda. Tú no eres mayor que yo. ¿Por qué? Pues porque tú eres hija y yo soy mamá, ¿no? Eso es algo que me encanta. Hermanas, la Biblia nos da la autoridad sobre nuestros hijos. Ellos no mandan. Hay muchos currículums que dicen que sí, pero la Biblia dice que no. Dice que nosotros somos los que instruimos. Y un instructor tiene que tener el camino trazado y la meta clara, ¿no? Finalmente, hacer homeschooler es salir, caminar, disfrutar de los pequeños insectos, detenerte. Aunque vayas por las tortillas, detente, velo, investiga qué tipo de escarabajo es el que te encontraste. Deja los que atrapen ranas. Tengo una rana por aquí abajo últimamente y mi hija es feliz de ver cómo atrapa moscas. ¿Pude haberla dejado? Sí. ¿Tenía prisa para ir a mi casa? Sí. Pero soy mamá homeschool. Esa es mi prioridad. No llegar, no salir, no cumplir compromisos. Mi prioridad es el corazón de mi hija. Hacer homeschool es prepararlos para que vivan la vida única y plena que Dios mismo diseñó para ellos. Nosotros solamente somos quienes los guiamos en el camino de nuestro Señor. Ahora, todo esto me lleva a una pequeña conclusión. Nosotros como Sola Escritura, Ministerio Sola Escritura, hemos visto que no hay acompañamiento. Muchas de las personas se han acercado a mí a decir, ¿cómo le hiciste? ¿Pero qué le enseñaste? ¿Pero cómo se lo enseñaste? ¿Por qué tu hija habla inglés? ¿Por qué tu hija aprendió a leer a los 4 años? ¿Por qué lograste que tu hija esté tocando piano? ¿Cómo lograste que tu hija aprendiera las partes del cuerpo a los 6 años? Y no te estoy hablando cabeza, hombros, rodillas, pies, te estoy hablando de pulmones, alvéolos, riñones, su función, para qué sirven, cómo cuidarlos. ¿Cómo lo logras? Bueno, muchas veces yo me he acercado con otras mamás homeschoolers y la verdad es que somos bien celosos. Así, no, pues es que yo hago classical conversations, no, es que yo voy a ACE, no, es que yo pongo, no sé, vara y callado. Y no compartimos más. Ese es el propósito de nuestro ministerio. El propósito de nuestro ministerio es poderte dar acompañamiento. ¿Qué necesitas? No, es que no sé cómo hacer que mi hija lea. Yo te enseño. Mira, yo le enseño así con mi hija. Yo soy como misionera transcultural. Tomé esta parte de lingüística y fonética para poder alfabetizar a otras personas. No fue que Dios me iluminó en la noche. Esta manera de enseñar la alfabetización es hermosa para que tu hijo aprenda a leer de manera natural, rápida y sin gritos. Bueno, tal vez de él, nuestros no. Entonces, Sola Escritura te ofrece acompañamiento, consejería bíblica. Muchas veces no es ser mamá homeschool lo que es difícil, es todo lo demás. Es el ministerio, es el esposo, es la familia, es nuestra identidad, es nuestra edad, son nuestras hormonas, es la depresión que llevamos cargando. Eh, para poder tú instruir a tu pequeño, hermana, tienes tú que descansar en Cristo primero, porque si no, no funciona. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Te queremos ofrecer acompañamiento, consejería bíblica y también planes mensuales y semanales. Hay hermanas que se han acercado conmigo y me han dicho, ajá, ¿y eso cómo se ve? ¿Qué hago el lunes?
¿Qué hago el martes? Y los fines de semana, ¿y qué hago en septiembre? Facilísimo. Eso es algo que podemos darte. No, no tienes por qué descubrir tú el hilo negro. Ya existe. Y si nosotros te podemos ayudar, ¿qué más, no? Dios nos ha dado este llamado de poder ofrecerte, de tenderte la mano, de decir, no, ¿sabes qué? No es tan difícil. De hecho, es la manera en la que Dios creó la enseñanza hacia nuestros hijos. Esto que dice lectoescritura e inglés es porque muchos de los currículums de homeschool van a venir en inglés. Muchos de los niños de homeschool quieren saber inglés, pero nosotros como papás no sabemos. Entonces, esto es lo que sola escritura ofrece. Dentro de todo esto, sabemos que no es así como que el negociazo de la vida para nada. De hecho, es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de poder ayudar y de poder llevar de la mano a nuestros hermanos. Todo esto es por ofrendas, que el Señor, si dice, ay, ¿sabes qué? Gracias, no tengo dinero, pero aún así necesito, vente, no importa, vente. El punto es que tu hijo y tú tengan un homeschool real. Ah, no, pues sabes qué, que gracias a Dios, toma, aquí está lo que sea que disponga en tu corazón. Está bien, no lo hacemos por el dinero, lo estamos haciendo para que más familias sean familias homeschoolers, más cristianos instruyan a sus propios hijos. Quiero dejarte con este versículo. Dice en Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Te suena conocido? Este es el Proverbios de la mujer virtuosa. Y yo sé que es muy difícil, yo sé que solamente es un ejemplo puesto en la Biblia para nosotras como mujeres. Pero, hermanas, si está en la Biblia y si Dios dice que es una posibilidad, y si Dios mismo te va a llevar de la mano para que cumplas tu rol como mamá, para que cumplas tu rol como esposa, para que puedas crear una mejor generación que exalte el nombre de Cristo por su excelencia académica en todas las áreas, créeme, va a suceder. Dios está respaldando la escuela en casa. Ese es su modelo. No lo dudes. Yo sé que a veces nos sentimos chiquitas para una labor tan grande, más si tenemos más de 2 hijos o 3 hijos. Es una labor gigantesca. Pero tú eres la mamá que tu hijo necesita. Dios te creó a ti justo como tu hijo necesita que tú seas para que lo lleves a los pies de Cristo. No estás mal, no quedas chica. No, es que yo nunca supe las tablas. No te preocupes, eso no es lo principal. Tú eres la mujer que Dios diseñó para que tu hijo glorifique su nombre. Así es que ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes. Esto es algo que hemos tenido en nuestro corazón por muchísimo tiempo. Finalmente Dios nos dio la oportunidad de tener todo lo necesario para poderlo materializar y queremos ofrecerte esta ayuda con el corazón en la mano. Sabemos que es difícil, pero no estás sola. Aquí estamos unos poquitos, pero el mundo de homeschool es enorme. Justo el día de hoy estaba yo con Jessie Ansaldo yendo con mi pequeña a una excursión de cacao, padrísima, donde mi hija pudo decir, somos homeschoolers. Mamá, voy con los amigos homeschoolers. Es su identidad ahora. Pero más que eso, su identidad a sus 7 años es ser una niña que ama a nuestro Señor, cuyo objetivo es ser mamá, tener hijos y cumplir el rol que Dios le ha dado en esta sociedad. Así es que cualquier duda, cualquier aclaración, si necesitas más información acerca de cómo es que nosotros podemos ofrecerte todos estos planes, planaciones y todo lo que te acabo de ofrecer, escríbeme, siéntete con la libertad de escribirme. Tal vez no lo podemos hacer en persona, tal vez vives súper lejos, vamos a hacerlo online. Y no te va a quitar 2 horas de tu tiempo, es algo rápido, es práctico,
porque como mamás homeschoolers tenemos que tener nuestros ojitos y nuestros oídos en todos lados, ¿cierto? Bueno, pues ha sido un gusto poder estar contigo. Espero poder recibir noticias de ti y cuenta con nosotros. Estamos aquí para servirte y para servir a nuestro Dios a través de este ministerio de Sola Escritura.